nuestras convicciones en torno a Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Lo ve como un gran abuelo allá arriba, como dicen, presto a bendecirle? ¿O un juez en su trono listo para, de algún modo, atormentarle? ¿Cuál es su imagen de Dios? Me imagino que dice, bueno, no creo en Dios. Usted sí cree. Quizás no esté dispuesto a admitirlo, y la razón por la que no lo admite es porque no le gusta la idea de cómo cree que tendría que vivir si creyera en Dios. Así que vayamos un momento a Romanos capítulo 1, y deseo que escuchemos lo que dijo Dios de su presencia, y algo cierto de toda la humanidad, sea quien sea. Así que si alguien le dice no creo en Dios, de hecho es interesante que en las últimas 6 semanas 2 madres me han comentado que sus hijos han dicho mamá, ya no creo en Dios. Les pregunté, ¿y qué le contestó? Pues no sabía qué decirle. Dígale que lea Romanos capítulo 1, porque mire, la gente decide no creer en Dios, porque no les gusta el estilo de vida que tendrían si vivieran en obediencia. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos se están haciendo algo fatal. Ahora, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Muy importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La reprimen. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus características, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede decirle a Dios que no cree en Él, pero no tiene excusa. Puede decirle a otros que no cree en Dios, pero no tiene excusa a los ojos de Dios. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así sigue el relato de la Escritura. Y ahora, al pensar en Dios, ¿en qué piensa usted? Y el propósito de este mensaje es hablar de la idea de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene usted? Hemos hablado de la idea de las convicciones que tiene de la Biblia. Si tiene convicciones en torno a la Biblia, no le es problema tener convicciones en torno a Dios, ¿verdad? Este mensaje es de nuestras convicciones en torno a Dios, y deseo que escuche muy atentamente, porque le daré una descripción de Dios mediante las Escrituras que Dios nos da, y usted resolverá. ¿Es este el Dios que conozco o es mucho más grande que el que conozco? Tengo varios pasajes que deseo darle en breves momentos, pero deseo darle nuevamente la definición de convicción para que recuerde de lo que estamos hablando aquí. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. No es algo que quizás crea, sino que mantiene una postura firme, está plenamente convencido de que es cierto. De lo que deseo que hablemos es lo que usted cree de Dios, lo que cree de Dios para que esté seguro de que es cierto. Y ahora, primero, Dios es un ser que no fue creado, nunca fue creado. Cuando leemos la Biblia, esta nos relata: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a veces me da gracia escuchar a los científicos. Sí, pero allá en algún lugar del espacio algo sucedió. Bueno, está bien. ¿Y de dónde vino ese algo? Mire, digamos que este es Dios. No puede poner nada detrás de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y no hay explicación para la vida salvo que hay un Dios infinito y eterno.
El hombre en toda su sabiduría, en toda su ciencia, en todo lo que afirma creer y saber, en el principio Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Y no puede ir detrás de eso, porque no hay nada detrás. Dice la Escritura, por ejemplo, en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que primero hay que resolver el hecho de que hay un Dios, y Él es Dios eterno. Dios no fue hecho ni creado, siempre ha estado allí. Y bueno, alguien dirá, eso supera mi imaginación, supera mi comprensión. Un momento, vamos a un versículo que contesta su duda. Lo segundo que deseo que notes es que Dios no solamente no fue creado, Dios también es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No tenemos que encontrarlo. Todo este Salmo 139 habla acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Piense en eso. La idea de que haremos algo para huir de Dios es completamente absurda. ¿A dónde iremos? Porque en todo lugar está la presencia de Dios. O decimos, Él está aquí, está allá, y por allá lejos, no. Todo lugar está en la presencia de Dios. Porque toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está en su presencia. Gracias a Dios no puede salir de su presencia. Amén. Y así es Dios. Él es omnipresente. No está aquí, allí, por allá, no, sino que todo está en su presencia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible, lo que significa que Dios es omnipotente, que Él puede hacer cualquier cosa y todo. Dios tiene todo poder, pero Él no puede hacer nada que sea incongruente con su carácter, porque Dios es la perfección máxima de todo lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Y no actuará de ningún otro modo, porque Él es Dios, y al decir que Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, salvo contradecir su propio carácter. La Escritura dice en Tito que Dios no puede mentir. Y sin duda no puede ser tentado con el mal, porque Él es lo máximo en bondad, perfección y verdad absolutas, y no hay nada más que pueda describirlo. Y bueno, alguien dirá, bueno, no sé si puedo captar todo eso, es muy complejo. Si pudiéramos comprender totalmente quién es Dios, lo bajaríamos a nuestro nivel. Nunca podremos comprender cabalmente todo lo que Él es. Pero es interesante que la Biblia me dice todo lo que necesito saber de Dios. Y Dios es omnipotente, tiene todo el poder. No puede ser tentado con el mal, ni mentir. Y Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, sobre todo acerca de todo. Sabe de todo lo que existe y lo que ha sucedido, sin sorpresas. Ahora, de vez en cuando alguien dice, tengo una pregunta, ¿qué de tal cosa? Si Dios fuese Dios, ¿qué me dice de esto? Así que le invito a acompañarme a Deuteronomio 29, versículo 29. Si me escucha, diga amén. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que Dios no nos dirá. Y alguien dirá, antes de creer en Dios tengo que saberlo todo. Pues olvídelo, porque hay ciertas cosas que Dios no nos dirá. Pero piénselo un momento, ¿por qué Dios no habría de decirnos ciertas cosas? Porque sabe que no tenemos una mente que comprenda la inmensidad de Dios Todopoderoso y todo lo que Él está haciendo, que no podemos ni concebir todo eso. Por eso dice que lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Y entonces quizás usted diga, entonces no creeré en Dios hasta que no lo entienda. ¿Hasta qué?
¿Hasta que Dios sacie alguna curiosidad suya? Bueno, pero es que tengo preguntas. Si tiene preguntas, lea la Biblia y vea si puede encontrarlas. Y si tiene una pregunta que no haya la respuesta en la Biblia, lo que es extraño, entréguesela a Dios. La Escritura dice que hay cosas que Dios no nos dirá. ¿Por qué no habría de decírnoslas? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no podríamos entender ciertas cosas. Le pregunto, ¿por ser Dios acaso no tiene derecho a tener secretos? Pues claro que sí. Y la Biblia dice que sí los tiene. Luego, esta es otra cualidad, y es que Dios es santo. ¿Y qué significa eso? El hecho de que Dios es santo significa que está separado de todo pecado. Se llama el Santo de Israel. La santidad de Dios nos da un patrón a imitar. Es decir, santo significa querer vivir sin pecado. Y usted dirá, nadie puede vivir sin pecar. No dije que pueda, sino que quiera. Sí, quiero una vida santa, quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando cometo errores, si peco, deseo confrontarlo de inmediato. Y desde luego, Dios es justo. Y ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Escuche bien. Significa que Dios siempre actúa conforme a lo que sea correcto. O sea, Dios es justo. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Y Dios mismo es el modelo final de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Quizás alguien diga, bueno, no sé qué hacer en esta situación. Dios le mostrará qué hacer si quiere saberlo. Y Dios nunca hace lo que no sea totalmente correcto. Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, porque sabía que no podríamos. Y le dijo a sus discípulos, quiero que se sienten a esperar en Jerusalén, hasta que sean sobrevestidos con poder de lo alto, porque ustedes solos no podrán vivir lo que tendrán que enfrentar. Enfrentarán persecución y muerte. Ya les había advertido. Y no podrán vivir esa vida sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de una vida recta, en una vida que hace ¿qué? Es una vida que hace lo correcto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida recta y santa se combinan aquí. Y desde luego, Dios también es Dios de ira. No nos gusta esta parte, Él es Dios de ira. Todo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Dios es Dios de ira. ¿Qué significa eso? Significa que Dios odia todo lo contrario a su carácter moral. Y entonces alguien dirá, un momento, dijo que Dios es amor. Sí, es amor. Dios odia cualquier cosa y todo que lleve a sus hijos a la nada. Él odia todo lo pecaminoso en la vida de alguien. De hecho, se pregunta, ¿cuál es la definición de ira? La definición de ira es que Dios intensamente odia el pecado, porque éste destruye a la gente que Dios ama. Él dio su vida, murió por nosotros, y el pecado es nuestro peor enemigo. Dios lo odia en cualquier forma. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 36. En ese tercer capítulo de Juan, la gente dice, oh, me encanta ese capítulo. Vea el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el hecho de que la ira de Dios debería motivarnos a querer ganar almas para Cristo. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Dios. El amor de Dios sí. O sea, la ira de Dios se limita a quienes no creen y retan a Dios Todopoderoso. Pensemos un momento en esto. Dios también es nuestro juez. Nos encanta todo eso del amor y esto y lo otro, pero también es nuestro juez. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho,
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos referimos a los creyentes, no hablamos de quienes no creen, ese es un juicio aparte. Todos los cristianos un día estaremos frente al Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestra vida. Mire, esa no es la ira de Dios, pero seremos juzgados por cómo vivimos. ¿Qué hicimos con la bondad, con el amor, la amabilidad y las oportunidades que Dios nos dio? No sufriremos su ira. Pero lo que deseo que veamos es que Dios es nuestro juez y que daré cuenta por la vida que he vivido. Ahora mire, podría predicar un mensaje entero de esto, pero Dios nos juzgará conforme a sobre cuánta verdad escuchamos, cuánta oportunidad tuvimos y qué hice con esa verdad, qué hice con esa oportunidad. Pero no es un juicio de crueldad ni un juicio de ira, es un juicio de recompensas. A eso vamos. Es decir, seremos juzgados por cómo vivimos y recompensados en conformidad. Este no es el juicio de los impíos, el juicio de ira, no. Es el juicio en que seremos recompensados. Así que cuando alguien dice, bueno, sabes, no sé lo que hará Dios conmigo en el juicio, le diré lo que hará. Dios le amará y le recompensará conforme a cómo haya vivido. Y cuando alguien dice, soy salvo, y eso es lo único que importa para llegar al cielo. No, no es lo único que importa. Claro que no es lo único importante. Vayamos al siguiente punto. Y es que Dios es galardonador. Le invito a acompañarme a 1 de Corintios y veámoslo por un momento. El capítulo 3, porque es una buena explicación de lo que estamos diciendo. Comencemos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Se refiere a que alguien predica el Evangelio y alguien más viene a ayudar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, hombre o mujer, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esa es la gran y maravillosa sabiduría de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es como Pablo describe el juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que quiere decir es esto, que todos seremos juzgados conforme a cómo vivimos. Algunos tienen grandes oportunidades, otros menos. Algunas personas nacen con oportunidades, dones, talentos, otras no. Algunas personas nacen en una región del mundo, otras en otra. Todas esas diferencias en el juicio de Cristo, Dios sabe todo lo que necesita saberse de nosotros. Dios nos recompensará conforme a la verdad que sabemos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con ella. Así que volvamos a los atributos de Dios. El último es que Dios es digno de adoración. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De eso se trata la adoración. Ahora, le he dado un pequeño discurso teológico para que si alguien le dice, bueno, ¿qué cree de Dios?, usted pueda contestarle y pueda repasar la lista. Mire, debe grabarse esto en su mente. No es solo un sermón que escribe en un papel y lo coloca en algún lado. Debe grabarlo en su mente. Se trata de lo que cree usted del Dios Santo, lo que cree del Dios del universo, el Dios que está en control de todo. ¿Cómo piensa en torno a Él?
y debería estar dispuesto de forma valiente, cortés y con gozo a decirle a alguien, a cualquier hora o lugar, sí, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sí creo lo que dice la Biblia, sí, le sirvo a Él. No puedo hacer eso porque quiero vivir como agrada a Dios. Es hora de que dejemos de avergonzarnos por ser cristianos y digamos, no, eso no cuadra con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Bueno, quiero vivir en santidad. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra de Dios. Y ese será el fin de la conversación. Ahí terminará. Ahora, puede vivir como el mundo y sobrevivir, o vivir piadosamente y tener lo mejor. Padre, te amamos y alabamos por tu paciencia, tu bondad y tu perdón, por la gran verdad que nos das en tu palabra. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincero para verse y ver a la luz de lo que nos enseñas en tu preciosa palabra, y tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Te amamos, bendecimos, alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. La promesa y el plan. De vez en cuando alguien me dice, ¿sabe qué? Usted habló de cuán bueno es Dios y que al aceptarlo como Salvador personal, entra a nuestra vida y tenemos el Espíritu Santo y todo mejora. Pues acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y las cosas empeoraron. Y quizás todos hemos dicho eso, de cierta manera. Creemos que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, todos tenemos esas promesas en la palabra de Dios. Y a veces parece que lo que sigue es todo un desastre después de lo que creemos que es una promesa de Dios. Y a veces no podemos explicar lo que Dios está haciendo, porque queremos hacer lo correcto, pero de algún modo no sale bien. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Desde que dejó la zarza ardiente, obedeció a Dios, y estaba muy sorprendido de lo que había escuchado y visto, así que se fue de la zarza ardiente comprometido a hacer lo que Dios quería que hiciera, y lo hizo. Y debía decirle al faraón que dejara ir al pueblo, pues el faraón, en lugar de escucharlo, les duplicó el trabajo. Ya no solo hacer ladrillos, sino buscar la paja para hacerlos. Así que el enemigo número uno en ese momento en particular en la vida de los hijos hebreos era Moisés, porque el faraón había duplicado sus responsabilidades y sus requisitos. Moisés estaba seguro de que había hecho lo que Dios le dijo que hiciera, pero el resultado no fue el esperado. Ahora, todos experimentamos eso en la vida, cuando creemos saber con exactitud qué dijo Dios, y nos pasa lo mismo, no sale como esperábamos. Entonces, al ver este pasaje bíblico, creo que es un pasaje que describe lo que nos sucede. Queremos hacer lo correcto, creemos que hemos hecho lo correcto, creemos que hemos escuchado a Dios, pero no sale así. Y nos juzgamos y nos condenamos y decimos, Señor, no estabas escuchando nada. Y sentimos autocompasión y culpamos a Dios. Y entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Deseo que juntos vayamos ahora al tercer capítulo de Éxodo, desde el versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa era una gran responsabilidad y requisito. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Notemos esto, y deseo que escriba estas declaraciones. Cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas, y esas promesas son vitales como parte de nuestras creencias. Vayamos ahora a Hebreos, por ejemplo, y veamos un par de versículos allí. En el capítulo 10, versículo 23, la Biblia dice: Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego, el versículo 36 dice: Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Creo que quizás todos teníamos la idea, al aceptar a Cristo: la vida está a punto de mejorar para mí, y la mayoría de las veces es así, y quizás de algún modo es así, pero a menudo no de la manera esperada. Gente que ha vivido en pecado y desobediencia a Dios solo por haber aceptado a Cristo como su Salvador. Mucha atención. No significa que Él haya borrado todas las consecuencias. Sí significa que su nombre está en el libro de la vida del Cordero, que sus pecados han sido perdonados. Sí quiere decir que tiene una nueva vida, pero todas las consecuencias no desaparecen solo por pedirle a Cristo que nos salve. Entonces, cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas. En segundo lugar, Dios le dijo, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, Él dice: Esto puedes esperar. El faraón sacará a los hebreos de Egipto. Y justo eso es lo que Moisés quería oír. Y esta es una promesa de Dios. Los sacará. Y luego dice: endureceré el corazón del faraón. Y ahora eso cambia toda la historia. Esto es lo que harás. Y luego me dices que endurecerás el corazón del faraón. A veces, al pasar por dificultad, nos parece que Dios obra del otro lado. Pareciera que estuviera a favor del enemigo, pero Dios siempre quiere que veamos más allá de la circunstancia inmediata. Porque Dios no solo actúa en una molécula minúscula, en un pequeño círculo. Dios obra con el panorama completo en mente. Por eso debemos aprender a escuchar a Dios con atención, porque Dios no comete errores. Y cuando le habla a nuestro corazón, y a veces la gente dice: quizás oí mal a Dios. No, no lo escuchó mal, sino que malinterpretó lo que Dios le dijo. Dios no dijo: haré todo fácil para los hebreos. No, sino que dijo: los voy a liberar, y lo haré endureciendo el corazón del faraón. Bien, ya usted se sabe la historia. Endurecer el corazón del faraón hizo estragos en el pueblo hebreo. A veces, cuando Dios nos hace una promesa, escuche bien, no nos da los detalles. ¿Y por qué no? Pues tendría que preguntárselo a Dios. Puede cuestionarlo si quiere, pero escuche, Dios sabe cuál es su propósito, y su meta siempre es por nuestro bien. Su propósito siempre es hacer algo en nuestra vida que traiga bondad y gozo a nuestros corazones, pero a veces trae dificultad, dolor y sufrimiento. No hay promesa en la palabra de Dios que nos garantice una vida sin sufrimiento, pena, dolor. Entonces debemos recordar con quién estamos tratando, con Dios, quien nos ama incondicionalmente, nos salva de nuestro pecado, no nos desamparará y contesta nuestras oraciones,
pero no promete salvarnos de todo sufrimiento, pesar ni incluso de la muerte. Entonces, al ver todo esto, la promesa de Dios a Moisés fue maravillosa, pero no le dijo, será fácil, será un éxodo maravilloso, todo saldrá a las 1000 maravillas. Moisés estará sentado en la cima del mundo. No, nada de eso. Entonces, lo tercero que deseo que notemos es esto. Dios está obrando para lograr su propósito aun cuando ni siquiera lo veamos, cuando no lo entendamos. Y en Éxodo, el capítulo 7, versículo 5 dice: Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y dice: pasará esto, no te daré todos los detalles, pero recuerda que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años. Así que Dios le aseguraba lo que iba a suceder, pero no le dio todos los detalles. Y diré, haré esto. Y a veces vemos la evidencia de Dios en acción y no siempre entendemos cómo lo hace. Dios hace una promesa y usted dirá, bueno, ¿y siempre cumple Dios su promesa? Sí. ¿Pero nos da siempre los detalles? No. Porque es así como crecemos en nuestra fe, creyéndole, confiando en Él cuando no entendemos. En ninguna parte Dios promete que entenderemos. Promete cumplir su palabra. Promete que estará con nosotros. Promete suplir nuestra necesidad, pero no que siempre entendamos. A veces vemos la evidencia de Dios obrando en nuestra vida, otras veces no podemos verlo. O sea, Moisés no podía prever lo que Dios tenía en mente. Y cuando Dios le dijo, te usaré para liberarlos, y luego ve lo que pasa, es normal que lo cuestione. Señor, dijiste esto, pero debemos recordar que Dios no siempre da detalles. ¿Escuchó eso? Bueno, unos cuantos de vosotros sí. Dios no siempre nos da detalles, pues así nos damos cuenta de si confiamos o no en Él. Por lo general, cuando Dios habla de algo bueno que hará, lo que hacemos es que nuestra mente salta de hoy a lo bueno. Así que no nos gusta pensar en cuál es la diferencia entre la promesa de hoy y lo bueno de mañana. Puede pasar mucho en ese lapso de tiempo. Y lo que sucede aquí es que tomó la muerte del hijo del faraón para convencerlo de que dejara ir al pueblo. Pero justo eso fue lo que planeó Dios. Él sabía lo que tendría que suceder antes de que el faraón dejara ir al pueblo. Así que piense en todas las plagas y demás, de lo que hablaremos luego. Pero Dios está obrando para lograr su propósito, pero no siempre de las maneras que esperamos. Entonces, lo cuarto que deseo que apunte en todo esto es que debo confiar en que Dios cumplirá su promesa. Nuestra responsabilidad no es entenderlo todo, sino confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ese es un requisito. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que, mientras más difíciles sean nuestras circunstancias, más grande será nuestra lucha. Y en algunas luchas que enfrentamos, lo único que tenemos es su palabra, la palabra viva de Dios, la Biblia. Y lo que Dios le dijo a Moisés y lo que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras es lo mismo. Es el mismo Dios que le dio esta promesa a Moisés,
quien nos hace promesas a nosotros. Entonces, ¿qué tenía Moisés? Mucha atención. Lo único que tenía era esto: estaré contigo, estaré contigo. Dios le dijo muchas cosas, pero lo único que tenía era: estaré contigo. Y deseo que pensemos en esto. Eso es lo único que tenemos. Todo lo demás podríamos perderlo en un segundo. Todos nuestros planes podrían fallar. Nuestras posesiones podrían quemarse o estrellarse o lo que sea. No tenemos garantía de nada como creyentes, sino la presencia, el poder y el amor de Dios Todopoderoso. Solo tenemos eso. Y pienso en la gente que pasa la vida invirtiendo en esto y aquello, acumulando y acumulando. Y lo que hacen es negar esto. Tratan de obtener más seguridad. Mire, la seguridad no se encuentra en la bolsa de valores, ni en los centros comerciales, en ninguno de estos sitios. La seguridad solo se halla en la presencia del Dios vivo. Solo eso tenía Moisés. Y cuando fue a ver al faraón, lo único que tenía, y piense en esto, lo único que tenía, a este mismo Moisés lo sacaron de Egipto 40 años antes. Habían pasado 40 años. Era otro faraón. No lo conocía, salvo lo que sabían de él. Y Moisés volvió, cruzó el desierto, para decirle al faraón: debes dejar ir a los hebreos. Y eso era un chiste. Piénselo. Vienes aquí con una vara de pastor de ovejas a decirme que libere a 2 millones de esclavos que están construyendo todos mis monumentos, ¿y crees que voy a escuchar eso? Y como era de esperar, no le creyó. Así que deseo que apunte esto. Número 5. Debemos recordar que Dios es el soberano del universo y todo está en su poder. Y mi versículo favorito es en el Salmo 103. Me escuchará citarlo muchas veces, pero le invito a acompañarme a buscarlo. Salmo 103, versículo 19. Él dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino. O sea, su poder, su amor, todo lo que es. ¿Qué hace? Su reino domina sobre todos. Quiere decir que el poder de Dios Todopoderoso domina sobre todo. Recuerde una de las cosas que le dijo Dios a Moisés antes de ir a ver al faraón: estaré contigo, estaré contigo. Mucha atención. Lo que Dios le dijo a Moisés nos lo ha dicho a cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. Estaré contigo hasta el fin del mundo y más allá. Al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Entonces, no es que hagamos esto con nuestro poder, sino que caminamos con la fortaleza y el poder. Así que es el poder de Dios. Entonces, lo que sea que le pidamos, lo que necesitemos en la vida, Él es el Dios soberano del universo. O sea, que es capaz y poderoso para hacer lo que se necesite hacer en nuestra vida. Ahora, mucha atención. Piense en esto por un momento. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, estamos de acuerdo en que Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, que vino a nuestra vida mediante el Espíritu Santo y nos selló para siempre como sus hijos. No podemos perdernos, sellados para siempre. Él vive en y mediante cada uno de nosotros. Su voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Tenemos esa relación con Él. Eso significa que tenemos la intervención de la presencia y el poder de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Tiene al Dios soberano del universo, al mismo que caminó con Moisés para que viera al faraón y pudo haberlo aniquilado en un instante de haber querido. Pero al Dios decir:
estaré contigo, el faraón no pudo hacerle nada a Moisés, pues Dios estaba con él. A veces olvidamos a quién tenemos dentro de nosotros y lo que tenemos al tenerlo a Él. Así pues, tenemos la confianza de que Dios cumplirá su palabra. Lo sexto que deseo que escriba es esto. A menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Dios siempre tiene una razón, una meta y un propósito. Y una de las razones por las que permite que pasemos por dificultad, dolor, rechazo y todo lo demás es para enseñarnos a confiar en Él. Para enseñarnos que en los momentos más duros y más dolorosos Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida. Quizás al preguntarle a un hebreo en aquel tiempo, cuando venían las plagas y pasaba todo eso a su alrededor, ¿es Dios bueno? Ellos no entendían por completo todo lo que estaba pasando. Moisés sí sabía lo que estaba sucediendo porque ¿qué tenía Dios en mente? ¿Qué hizo Dios? No los dejó ir y ya. Al irse, dice la Biblia que saquearon a los egipcios. O sea, se llevaron sus riquezas. Y a veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y la última declaración es esta. Dios nunca llega tarde con su liberación. Nunca tarde. Quizás oremos por mucho tiempo por algo. Tal vez pasemos por dificultad, pesar, lo que sea. Pero Dios nunca llega tarde con su liberación. Tal vez sea tarde, según nuestra agenda, pero no la suya. Los hebreos esperaron 400 años. Y usted dirá, bueno, eso suena a demora. No en la mente de Dios. Porque la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Mucha atención. Estaba demostrándole a la nación de Israel, o sea, a los hebreos, demostrándoles algo que nunca olvidarían. Les dirían a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta el siglo XXI y más adelante, hasta que Cristo vuelva, que el Dios de los hebreos es el único Dios, Jehová, y que Él es el soberano del universo. Ese es el Dios en quien creemos y a quien servimos. Y por eso podemos cantar y alabar a Dios y no avergonzarnos de que creemos en Él en toda circunstancia de la vida. Entonces, si recuerda, cuando vengan los problemas, confiamos en Dios. No tratamos de descifrarlo. Dios nos ha dado todas estas promesas en la Biblia. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, pase lo que pase. Nada te faltará. Te llevaré en la tempestad y tienes seguridad eterna. ¿Sabe usted cuán bendecido es? Piense en cuánto nos quejamos y cuán bendecidos somos. Y la promesa no es de cualquiera. Es del Dios soberano del universo, quien tiene el poder de bendecirnos como Él quiera, edificarnos en la fe y hacer de nuestra vida un ejemplo y un testimonio al no creyente en su lucha. Quizás usted sea una de esas personas que está luchando hoy. Tal vez no sepa si cree o no en Dios. No puede darme una buena razón para no creer en Él. Aquí hay cientos de páginas escritas en la palabra de Dios para creer en Él. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No tal vez, no, será salvo. Esta bondad del Dios a quien servimos y en quien creemos es el Dios de gracia, amor y perdón. Le desafío, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, a que rinda su vida a Él. Quizás usted no entienda muchas cosas de la Biblia. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Tal vez no lo hubiera hecho de esta manera u otra, pero es a la manera de Dios, que es perfecta, porque Dios sabía lo que buscaba. Él perdonará su pecado si se lo pide.
no porque usted vaya a ser mejor, ni por las promesas que le haga, sino porque el Hijo de Dios murió en la cruz, dio su sangre y salva a todo aquel que clama a Él. Así como el ángel de la muerte pasó por Egipto y sin sangre en los dinteles habría muerte, hoy, si no lo acepta como su Salvador, si no cree en la sangre de Cristo, no cree en la crucifixión, no cree en el Señor crucificado, un día se presentará ante Dios a dar cuenta y todas sus excusas serán nulas y en vano. Le invito a pedirle a Cristo que le salve y déjelo que cambie hoy su vida y la gobierne para siempre. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por la maravilla de tu palabra, por la manera en que obraste en la vida de tus siervos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te pido que nos recuerdes una y otra vez, Señor, cuando sea necesario, que tú nunca cambias. Dijiste que no cambiabas y no lo harás. Tenemos el gran privilegio de clamar a ti en cualquier y cada circunstancia de la vida. No tienes un oído sordo a tus hijos. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos hoy, porque tenemos el privilegio de clamar a ti y la seguridad de que nos escucharás. En el nombre de Jesús. Amén. Al escuchar la voz de Dios. A veces alguien dice, leo la Biblia pero no la entiendo. La leería más seguido si pudiera entenderla. Bueno, lo que quisiera hacer en este pasaje es darles una idea de cómo obtener más de lo que leen en la palabra de Dios. Pues con frecuencia la leemos algo rápido y pensamos, Dios debe decirme exactamente lo que debo saber ahora. Y les pido que me acompañen al capítulo 3 de Éxodo, y les daré una idea de lo que pasó antes del pasaje que leeremos. Recordarán que Moisés mató a un egipcio, y como resultado pasó 40 años al otro lado del desierto de Egipto, y se convirtió en pastor. Tuvo una gran caída en su vida. Así que este pasaje bíblico comienza: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el monte Sinaí. Y luego conocen lo de la zarza ardiente y cómo Dios obró en su vida y cómo de repente vio y escuchó algo que cambió toda su vida. Entonces quisiera que veamos qué le pasó, y lo veamos a la luz de cómo leemos la Biblia. No solo una cuestión de qué dice, sino cómo leemos la Biblia. Porque la pregunta de la que siempre queremos respuesta es, ¿Dios qué me está diciendo? Si leyera cualquier parte de esta Biblia de forma superficial, sin mi corazón ahí, no tendría mucho sentido. Quisiera que entiendan cómo leer la Biblia. Leer una narrativa que puedan decir, ya leí eso antes y sé qué pasa. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con usted? Cuando la leyó, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué pasó con usted? Porque la mayoría de la gente no lee la Biblia con eso en mente. Están buscando algo, que Dios les diga algo. Pero la pregunta es, ¿qué le dice Dios a usted en este pasaje? Bien, recuerde que Moisés estaba en el otro lado del desierto. 40 años atrás mató a un egipcio y fue desterrado. Pastoreaba ovejas. Bien, creo que la mayoría aprendería algo en 40 años. Y aquí lo vemos, hacer algo que jamás se imaginó. Así que la primera palabra que quisiera que escriba es personal. Si lee la Biblia solo como narrativa y se excluye a usted del ambiente y solo habla de algo que pasó hace muchos años,
se perderá el mensaje personal de Dios para su vida. Léala preguntándose, Dios, ¿qué me estás diciendo? Y en este pasaje en particular, después de que Dios trató con él en la zarza, quisiera que piensen en esto. Dice en el versículo 10, y leeré más. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así, Moisés estaba ahí, y Dios le habló, y la siguiente palabra para describir es específico. Dios no habla generalidades, todo ahí es específico. Dios dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y claro que tenía una pregunta. Piense en esto. Cuando lee la palabra, ¿la lee con el mensaje de Dios en su mente? Porque Él es muy específico. Dijo, te tengo una misión. 40 años en el desierto y ahora Dios le está hablando. Y la siguiente palabra es aliento. Pues cada vez que Dios nos dice que hagamos algo o cómo lo hagamos, con frecuencia nos da una palabra de aliento, pues sabe que la necesitamos. Cuando pienso en eso, veo este versículo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era una asombrosa palabra de aliento. Piense en eso. Esa fue su idea 40 años atrás, al matar a un egipcio. Los medios y el tiempo equivocado. Todo estaba mal. Pero ahora, 40 años después, Dios dice, estás listo. Y Él dice, te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, la palabra es aliento, pues con frecuencia Dios nos dice algo en su palabra, y usualmente, al hablarnos antes nos da aliento y a veces después. Pero Dios siempre quiere no solo que escuchemos, sino que le creamos cuando nos habla. Usted dice, no conozco a nadie a quien Dios le hable. ¿Cómo puedo creer? Creemos que Dios nos habla porque Él es Dios y porque es un Dios de amor. ¿Y cómo nos alienta? No solo nos alienta dándonos cosas, eso piensan casi todos. Mire qué bueno es Dios, mire lo que me dio. ¿Y qué de cuando estuve enfermo? ¿Qué de cuando pasó por dificultades, apuros, dolor, aflicción y pérdida? ¿Dios lo amaba entonces? Sí. Así, quisiera que en estas narrativas vean que hay verdad. Hay cosas que Dios quiere decirnos que pasamos por alto. Así que la siguiente palabra es serio. Es algo serio. La zarza ardiente era como Dios, milagrosamente, llamó la atención de Moisés. Su atención de todo lo demás que alguna vez hubiera pensado y recordarle que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que aún está ahí, y que no lo había abandonado a pesar de que sufría por hacer las cosas a su modo. Y bien, ¿qué dice? Él dice, ven, por tanto, y te enviaré al faraón. Y Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Yo estaré contigo, le dijo Dios,
¡Qué palabra de aliento! Escuche, no solo le dijo que fuera, le dijo, yo estaré. Descansa en esto, apréndelo. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios siempre quiere, escuche esto, siempre quiere que entendamos cuando nos habla. ¿Dios puede hablarnos donde sea y cuando sea? Así es. Pero creo que Dios muchas veces quiere hablarnos cuando no oímos, sino que nuestra mente y nuestra atención están en otra cosa. Dios nos ama. Cristo murió por usted y Dios quiere que lo escuche porque tiene algo que decirle. Nadie está más allá de la voz de Dios, pues siempre está llamando para atraer nuestra atención. Y poco a poco le habla a Moisés. ¿Y qué hizo Dios para tener su atención? Prendió una zarza que no se consumía. Sabía cómo captar la atención de Moisés. Era un pastor, había visto muchas zarzas y estado en muchas situaciones, mas nunca había visto una zarza ardiente que no se consumía con el fuego. Escuche, a veces Dios quizás le diga algo, le muestre algo, le envíe a alguien, haga algo en su vida que usted sabe que debe ser Dios. Muchas veces escucho a alguien decir, tenía mis dudas, pero tuvo que ser Dios. ¿Por qué? Porque era algo inusual. Dios habló mediante alguien que a usted no le cae bien. O hizo algo en su vida que a usted no le gustó. Le quitó algo o le dio algo, pero obtuvo su atención. Dios siempre quiere nuestra atención. Quiere nuestra atención porque nos está hablando. Quiere lo mejor para nosotros. Nos guiará si lo escuchamos. Pero si no lo escucho, ni le pongo atención, no seguiré la voluntad de Dios. La siguiente palabra es mandato. Es maravilloso oír a Dios y pensar cuán maravilloso es Dios y cuán gentil y bueno es, ¿verdad? Pero cuando nos da un mandato, ¿qué espera? Una palabra. ¿Y cuál es? Así es, obediencia. Escuchen qué dijo en el versículo 10. Él dijo, ven por tanto ahora, y te enviaré. Esa es la parte que pienso que de repente llamó su atención. Una cosa es ver la zarza ardiente, quizás Dios le hablaba a alguien, pero él dijo, te enviaré al faraón. Sí, el faraón en Egipto, el faraón que te desterró, ha muerto, pero hay otro. Te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es increíble. ¿Cómo puedes enviarme ahí? Enviarme ahí a sacar a 2 millones de personas, si Egipto está armado con un gran arsenal. Dios, seguro que te entendí mal. Dímelo otra vez. Ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés le respondió a Dios justo lo que nosotros le hubiéramos dicho. ¿Qué diríamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, Dios, tocaste la puerta equivocada. Tienes la persona equivocada. Debiste tocar el timbre de otro, no el mío. Soy un fugitivo. Soy un enemigo en lo que respecta a Egipto. Escuche a Dios. No lo ponga en una caja. Cuando Dios le diga que quiere enviarlo o que quiere que haga algo, está hablando en serio. Y ahora, ineludible. Escríbalo. Ineludible. Cuando Dios escoge hacer algo en su vida, si escoge usarlo para que le hable a alguien, para ganarlo para Cristo o para hacer algo, lo que sea, es ineludible. A los ojos de Dios no cambia de parecer porque a usted no le guste, porque no cree que puede pagarlo,
porque no sabe qué dirá alguien más, o usted cuestiona el punto de vista del otro. Eso no importa. Dios dice, te enviaré al faraón. Y cuando Dios dice, esto es lo que haré, usted no cambia la idea de Dios. Bien, la siguiente es aterrador. ¿Por qué la palabra aterrador? Bien, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿estaba aterrado? Sí. ¿Tenemos derecho a estar aterrados cuando Dios nos llama a algo? He escuchado a mucha gente decirme a través de los años, cuando Dios me llamó a predicar, le dije, no, me aterra predicar. No podría pararme enfrente de nadie. No podría recordar nada, se me olvidaría. La gente se aterra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? Es una respuesta asombrosa. ¿Qué respondió? Mire el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? La respuesta fue, diles que yo soy te envió. ¿Qué? Yo soy. Solo diles yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Yo soy me envió. ¿Qué habrían respondido a eso? ¿Quién es yo soy? El gran yo soy. Ese es Él. Es el Dios soberano del universo. Y se presentó a sí mismo como Moisés diciendo, diles que yo soy el creador de todo, el único Dios verdadero, te envió a liberar a su pueblo de Egipto. ¿De qué otra forma Dios podría decir tanto? Pudo decir, tengo ejércitos, o esto o lo otro. Pero cuando dijo, diles que yo soy te envió, yo soy. Yo soy el soberano Dios del universo, en control de todo. Yo te envié. ¿Qué debía decirle eso a ellos? Pues primero, no entenderían eso, pero Dios le dijo que eso debía decirles. Pero también le hizo una promesa. Él dijo, te enviaré y estaré contigo, y esto te será por señal. Así que, recuerden esto, cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos la promesa de su ayuda, su presencia, su poder, lo que necesitemos. Él está ahí. No nos envía nunca con manos vacías. Al confiar en Cristo como su Salvador personal, ¿qué pasó con usted? Algo que pasó es esto. Él vino a su corazón a morar, y el Espíritu Santo que ahora lo habita habla a través suyo. Tiene todas las respuestas para su obediencia a Dios. Él dice, estaré contigo. Podemos escribir esto. Y mire qué dice este versículo. Y es que Dios siempre estará con usted. No importa dónde vaya, dónde lo envíe, qué pase en su vida. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Se ha sentido desamparado por Dios? Yo sí, una vez, desamparado. ¿Era creyente entonces? Sí, lo era. Pero por algunas circunstancias me sentía desamparado. Sabía que no era así, pero lo sentía. Pero descubrí que no vivo por mis sentimientos, sino por la verdad de la palabra de Dios. Por ende, puedo afirmar su presencia. Él hizo una promesa, estaré contigo. Y luego les dio una palabra de certeza. Él dijo, en el versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano,
y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Piense en eso. Usted dice, no creo que Dios sea tan claro conmigo. Sí, lo será. Le diré cuán claro será Dios. Será tan claro para que entienda qué demanda de usted. Dios nunca le dirá que haga algo sin ayudarlo a entender cómo y recordarle que lo ayudará en el proceso. Palabra de certeza. Y luego tenemos otra palabra, requisito. ¿Recuerda qué le dijo en la zarza ardiente? ¿Cuál era su requisito? Él dijo, quítate el calzado de tus pies. Quiero que reconozcas que estás en tierra santa. No sobre tus zapatos ni sandalias, en tierra santa. Somos tú y yo, el fuego y la tierra santa. Y hay una razón. Y le dijo, quítate tu calzado. Bien, cuando Dios obra en nuestra vida, a veces nos pide algo que pensamos que es absurdo. Y usted dice, Señor, no tengo que hacer eso. Si Dios le dice que haga algo, no le dirá que haga algo equivocado. Pero quizás le pida hacer algo que parezca absurdo. Digamos que si Dios hablara a mi corazón y me dijera, quiero que le des tu chaqueta deportiva. Bueno, Señor, Él tiene más dinero que yo. Y además quizás no le queda bien. Dale tu chaqueta deportiva. Podría discutir tanto, quizá tenga 20 sacos o sea el único. Lo importante es que obedezca a Dios y haga lo que me dice, tan simple como eso. Él le dijo, quítate tu calzado, haz lo que te digo. Y mucha gente se pierde la voluntad de Dios, porque antes de que Dios los lleve a aquello que hará una diferencia en su vida, los lleva paso a paso. Y luego le dice, ¿cuál es la meta? La meta es muy clara. La meta es liberar a mi pueblo. Dios nunca le dirá que haga algo para lo que no tenga una razón, propósito o meta. Y escuche atento. Cuanto antes estemos dispuestos, listos y capaces de obedecerlo en cosas simples, pequeñas, entonces, ¿qué hará? Nos probará con pruebas más grandes y mayores. Pero con cada una hay una bendición. Mucha gente vive su vida cristiana, perdiéndose lo mejor de Dios, porque su fe nunca se extendió y Dios quería que creciera. Confía en mí. Haré grandes cosas. Confía en todo lo que puedo hacer por ti. Lo limitamos al no ver la senda con claridad. Él no le dijo a Moisés, haz esto, mientras que puedas ver la senda. No. Y luego, su palabra es reconfortante. Escuche, él dice, yo extenderé mi mano, en el versículo 20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Asombrosa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Si notan en estos pasajes, la promesa es su presencia, su sabiduría, su poder, la obra de Dios. Y si alguien le pregunta, ¿Dios cambia? ¿Qué le respondería? La mayoría no tienen ni idea. Pensemos en esto por un momento. ¿Dios cambia en su carácter? ¿Qué tal de su poder? ¿Dios cambia en algo? Dios es omnisciente, lo sabe todo. No sabe algo hoy y algo mañana. Así somos nosotros, pero Él lo sabe todo, tiene todo el poder. Y cuando dice, estaré contigo, y dice, esto es lo que haré, sé que no te dejaré ir, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. El faraón te dejará ir, y yo daré este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Él dice, mira, no solo voy a liberarte, sino que esto también pasará. Cuando se vayan, tendrán el oro, la plata,
las ollas, las sartenes, todo lo que los egipcios atesoran. Las llevarán consigo. Eso requirió mucha fe de alguien en sandalias y luego descalzo para creer que Dios lo usaría sobre los egipcios, con toda su fuerza, poder, carros, soldados y un grupo de hebreos que se dirigen al mar, cruzar el mar libres de la esclavitud egipcia por siempre. Y se requirió fe y obediencia a Dios. Bien, y usted dice, ¿por qué él listó todas estas palabras? Porque quisiera que piensen en ello. Cuando lean un pasaje bíblico, se hagan preguntas. Se hagan unas preguntas. Dios, ¿qué me dice esto? Pueden preguntarle todo. Él les compartirá lo que deben saber para obedecerlo. Dios está dispuesto a llenarnos de sí mismo y satisfacer cada necesidad de nuestra vida si confiamos en Él. Y este es un maravilloso pasaje sobre un hombre que en 40 años en el desierto no tenía nada. ¿Qué dice eso del perdón? ¿Pero qué dice sobre el castigo? ¿Qué dice sobre desobedecer a Dios y pagar las consecuencias? Hay unos pecados que son muy costosos. Debemos ponernos en el pasaje y pensar, ¿qué pensaría? ¿Por qué la zarza ardiente? Le diré por qué. Porque Moisés nunca hubiera creído que, inesperadamente, Dios le hablaría 40 años después, siendo un pastor, y le diría que volviera con el faraón a desafiarlo. De forma personal, guiar a los hebreos de la esclavitud egipcia sin disparar ni un tiro. Nadie lo creería. Pero eso es lo que Dios hizo. Quizás usted sabe que Dios le ha estado hablando y lo ha estado evadiendo. Quizás ni está seguro de qué dice Dios, pero estaría dispuesto a decirle hoy, Señor, no sé lo que estás diciendo, pero me humillo ante ti y haré de mi prioridad escucharte en silencio hasta escuchar qué quieres que haga. Si nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, puedo responderle esto. Quiere que le pida perdón por sus pecados y ponga su confianza en Él. Confíe en Él y mire cómo comienza a hacer en su vida cosas que nunca soñó. ¿Sabe qué? Dios hará mucho más en su vida de lo que espera. Si se lo pide, escuche, se lo pide y obedece paso a paso. Todo termina con obediencia y confiando en Él, sin importar qué diga, y verlo actuar. Amén. Padre, gracias por ser quien eres, por ser paciente, ayudarnos en los tiempos difíciles. Sabemos que no veremos una zarza ardiente como Moisés. No la necesitamos. Solo necesitamos la cruz. Lo que vemos en la cruz es tu amor, bondad, misericordia, favor, generosidad, ayuda. Todo está ahí. Y decimos gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, por enseñarnos la verdad, por enseñarnos a andar en ella y ser obedientes. Y oramos para que nos uses para darte gloria y honor. Y Señor, no que saquemos de la esclavitud a la gente por miles, sino uno a la vez, con un testimonio personal de tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.